Grupo Patriótico como desagravio a las infamias que le han dicho porque no corresponde lo mencionado. Debo manifestar también que Coalición Democrática no solamente queda en la palabra, sino que hemos enviado documentos notariales que haré llegar a nuestro querido congresista Rimanachín, en primer lugar al Canciller de la República, y lo hicimos el 11 de agosto, donde señalamos una posición firme y categórica, donde corresponde el punto de la concordia y el Tratado del 29, que era un punto que no tenía marcha atrás ni podía ser revisado porque era un asunto de patria, que nos correspondía esto por derecho y heredad y por consiguiente no podía ser ni estar en tela de juicio la pretensión chilena de llevar este punto como una cuestión que ya entendemos que es de enervar a su pueblo porque ellos tienen dos razones fundamentales para hacerlo. Primero, la posición política expansionista de ellos y segundo, porque la propia naturaleza los castiga por lo que ya sabemos que son ellos. Ese acosamiento hacia la parte nuestra del Perú. El segundo punto de esta carta tiene algo que es importante y que el congresista debe conocer porque este file se lo va a dejar en su despacho o en manos propias. Es el tema 2+2, que fue la ex canciller y el ministro de Defensa prácticamente se sujetaron al tema de la defensa, al tema de la Convención del Mar. El tema es fundamental porque lo que ha hecho estas dos personas en representación del Perú, reconocer algo que el Congreso de la República no ha reconocido, y es precisamente ajustarse al tema de la Convención del Mar, incluyendo a otros estados. De manera que con esto, sencillamente están poniendo por encima de la posición del Congreso de la República y nuestra determinación como peruanos y peruanas para una cuestión personal de ellos, si así es la palabra que le corresponde. El tercer punto es que esta carta también fue enviada a la presidenta del Congreso, conjuntamente con el presidente de la Comisión de Defensa y el presidente de Relaciones Exteriores. El punto central de esta carta, que tiene que ver con la enviada a la presidenta del Congreso y que sujeta con adjunto de la carta que he mencionado de Cancillería, tiene algo importante también que subrayarse, y es precisamente el tema central de la historia o los antecedentes del hito 1. Es nada más y nada menos que una traición completa de alguien que siempre lo catalogan como un ícono, y es el señor Pérez de Cuéllar, el embajador Pérez de Cuéllar. En las notas reversales de 1968, él ya hacía compromisos con Chile a través de las notas reversales que Chile admitía que ya eso era de ellos. Y no solo eso, sino que también ocuparon el territorio. Posteriormente, no queda ahí el tema, sino que certifica con una ley, que es la 27415, y le da también la titularidad para que ellos digan que eso le corresponde. Eso es los efectos tácitos, a lo que no entiendo cuando sé que son los efectos expresos en todo caso, y los efectos tácitos son los que han hecho que tomen posición para que precisamente la Corte de Justicia de La Haya tome este requerimiento y haga los acuerdos correspondientes para la confusión ahora que todos tenemos en este momento. Recordemos que la demanda de Perú fue por cuestiones marítimas y no terrestres, nada tiene que ver el tema. Pero todo esto que está pasando en el Perú y que escuchamos, que somos en el Congreso y lo que somos en el Perú, responde a una cuestión fundamental que tenemos que entender, lo que es la geopolítica internacional. Y es que estamos manejados por el sistema. Y el sistema tiene tres cosas fundamentales: las normas, las reglas y los operadores. Son dos los operadores fundamentales. Los gobiernos afines al sistema, los que van con una hoja de ruta y después la cambian, y los medios masivos de comunicación para aquellos que están en esa línea, que es de darnos todos los días chatarra por los ojos y de una sociedad aborregada. Cuando prendemos la televisión, ¿qué vemos? Cuando escuchamos los medios de comunicación, ¿qué escuchamos? Crímenes, asesinatos y solamente eso. ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está el sentimiento de patria que nos debe llamar para conciencia la revolución de un pueblo como el nuestro, que no debe ser precisamente, como se señala, avasallado, como estamos haciéndolo a través de la prensa, de esa prensa que no es la que otras hay, como precisamente la que hemos leído a través de otros medios de comunicación, que son respetables, por supuesto? Pero es lo que está pasando en el Perú. De manera que América Latina es el botín, y la pretensión mayor es precisamente que los estados abdiquen frente al mercado. Es decir, los estados que son las instituciones tutelares, etcétera, debe abdicar frente al mercado. El mercado debe imponerse para que precisamente sea el país o los países de América Latina estar a voluntad de ellos.
pero hay un pueblo o un país que está precisamente en la mira de ellos como beneficio, Chile, como lo es Israel en estos problemas que estamos viendo con Gaza. De manera que estemos atentos al tema. Los patriotas y los peruanos y peruanas tenemos que tomar conciencia de lo que es la patria. Y aquí estamos reunidos para este tema que es importante y que se sepa lo que está pasando en el Perú y en el mundo, y que somos parte de este colectivo, en la cual ahora nos vemos invadidos y con los problemas que tenemos a las puertas. Agradezco mucho, reitero esta invitación que se me hace. No estuve en esta marcha patriótica, pero sí estoy con ellos en el sentimiento y en la conciencia de patria, que es muy importante. Muchas gracias. Bien, seguidamente Melanio Valdés va a dar su testimonio sobre su participación en la marcha del Triángulo Terrestre. Buenas tardes. Voy a obviar el saludo porque es importante lo que tienen que enterarse todos ustedes. Acabo de llegar de Hilo con mi señora esposa y felicito, no sé si pueden pasar ese video a Santiago de Chile, a los periodistas chilenos que ese día dieron muestra. Yo recojo las palabras del doctor que realmente dieron cátedra de lo que significa amor a su país. Yo soy señor congresista Rimarachín, que cuando lo atacaron a usted aquí en el Congreso, le dije que yo tenía las pruebas para decirle al presidente Ollantumala que está traicionando los intereses de todos los peruanos. Quizás los taxistas, quizás los profesores, los médicos, los militares no conozcan lo que existe en este UCB. Con esto demuestro que el presidente Ollantumala está traicionando los intereses de todos los peruanos, de todos. Y si me di cuenta, porque investigué el tema de la pesca en el sur durante 8 años, no me puedo quedar callado ante esa indiferencia que todavía existe en algunos medios de comunicación. Lamentablemente, la biomasa que existe en el sur del Perú, la anchoveta que transita de Arequipa hasta Antofagasta, hoy dejaron de lado a todos los pescadores peruanos artesanales, industriales y todas las plantas están paralizadas. Y el presidente engañado, o el presidente Ollantumala conoce todo y nos está traicionando, o a él lo están traicionando y no conoce nada y lo tienen en una burbuja, mintiéndole. Y aquí pido al ministro de Defensa, Pedro Cateriano, a que informe dónde está el informe de inteligencia del Comando Conjunto, donde se dio a conocer de todo lo que se estaba planeando en contra de la pesca nacional. ¿No será que por eso lo hayan sacado al almirante José Cueto y lo hayan enviado al extranjero? Porque realmente es desastroso, miserable lo que están haciendo en contra de nuestra pesca nacional. Y lo digo con pruebas. Yo no sería loco, delante de mi señor esposa, decir lo que hoy estoy diciendo. Aquí hay traición a la patria y lo tengo aquí comprobado. Creo que es suficiente como para decir, lamentablemente, en un momento fui militar y seré seguramente hasta el día de la muerte. No reconozco al presidente Ollantumala como mi presidente, porque está permitiendo que exista traición a la patria en muchas formas. Y esto que he encontrado es una de ellas. Los intereses de todos los peruanos, de todos, limeños, cajamarquinos, moqueguanos, tacneños, de todos, como nuestros recursos anchoveta, millones de dólares como pepitas de oro, hoy son capturadas por Chile en su frontera en Arica y Iquique. Ni siquiera tiene que ir hasta Antofagasta. Y mientras nosotros los peruanos tenemos que mirar cómo nuestros pescadores se mueren de hambre. Yo digo, ¿cómo se llama eso? Realmente increíble. A quienes hoy han venido y están aquí como periodistas, aquí está la prueba. Y yo les pido, por favor, congresista, por favor le pido a usted que tome como referencia lo que existe en este UCB, porque usted con esta prueba sí le puede decir al presidente que está traicionando los intereses de todos los peruanos. Ese tema del triángulo terrestre, ese es otro tema, pero el tema de que hoy con pruebas se lo digo, está en este UCB. Y por eso he venido hasta aquí dejando muchas cosas que hacer en mi hogar. Muchas cosas dejando a mi hijo, a mi hija. Esto es comprobado, señores. No estoy mintiendo. Acá hay documentos chilenos, documentos peruanos, manifestaciones, todo está acá. Por eso estoy aquí en el Congreso de la República y cuánto me hubiese gustado que
que esté toda la prensa nacional, como le decía en broma a mi señora. Oiga, diré pues que he venido y que yo conozco quién asesinó a Edith. Realmente increíble, increíble lo que pasa en mi país, pero no desmayaré porque dentro de mi corazón está el rojo y blanco de mi bandera nacional. Gracias. Ya, muchísimas gracias. Bueno, seguidamente el señor Luis Guamán, participante en la marcha del Triángulo Terrestre. Muy buenas tardes, señor congresista, y muy buenas tardes a todos. Quien le habla, estoy acá presente en mi condición de presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Transporte y Combustible, que agrupa a todos los camioneros que llevan los combustibles para fábricas, grifos, y que en realidad somos una fuerza auxiliar en caso de conflictos, como ha sucedido con los problemas que hubo con el Ecuador. Y esto lo decimos muy claro por ser una carga estratégica, y como peruanos que estamos viendo que se está permitiendo ya la guerra económica con sus inversiones chilenas en el país y querer presuntamente otorgar lo del gas a Chile, tenemos que decir lo siguiente, que también hay gremios que defienden al país. Y ahora presente, muy aparte, estoy como periodista y ciudadano que tiene que defender a su patria. Y tenemos que aclarar algo, amigos periodistas, porque si es bien cierto hay algunos que están defendiendo los medios de comunicación a los intereses chilenos, son muchos que no lo hacen. Y algunos que estén, lamentablemente, porque tienen que estar sujetos a lo que dice el propietario del medio de comunicación, por favor, transmitan, a que sea a través de lo que se denomina Radio Memba, lo que está pasando en este momento. Antes de tocar el tema sobre el transporte, quisiera decir, en el sentido que el ministro de Relaciones Exteriores, en lugar de estar en este momento viendo temas de propuestas de personas para que estén en la OEA, primero es el país. Y debió oportunamente decir algo o pedirle al presidente que le autorice cuando han salido a decir cosas en contra del Perú, el ministro de Relaciones Exteriores o de Defensa. Tener que salir al frente y a la vez ser claro. Hay que ver por sentido común y lo que ha sucedido. No solamente salir a indicar arbitraje, vamos a Estados Unidos, cuando está muy claro que le pertenece al Perú. ¿Y por qué tenemos que llevarlo a un arbitraje a donde probablemente, presuntamente, no podría haber garantías? Porque Estados Unidos actúa de acuerdo a la geopolítica y a los intereses económicos. ¿Acaso Estados Unidos apoya realmente entre Perú y Chile? Hay que ser incautos, más apoya a Chile. Si detrás de esto, en adelante, la guerra en el mundo no va a ser por petróleo y nada, sino por el agua. Y nosotros tenemos la mayor cantidad de agua en el Perú. A nivel del mundo tenemos un gran porcentaje. Entonces, de consecuencia, acá no tiene que ir a ningún arbitraje, está muy claramente que el triángulo terrestre es peruano. Y en consecuencia, ¿quién es el que lleva la política exterior? El presidente de la República, y cometió un error. No pronunciarse cuando el señor Piñeras indicó en Washington que el triángulo terrestre era chileno. Y por lo menos, con una pose de un buen estadista, no debió ir a Chile a la transmisión de mando.
como una manera de protesta y enviar a sus representantes cuando asumía la señora Bachelet, por cuanto el presidente saliente chileno indicaba que era el triángulo chileno, no siendo así, o quizás una jugarreta chilena y presuntamente aceptada también por peruanos, porque lamentablemente somos los primeros en el mundo, o por lo menos en Latinoamérica, de la corrupción que existe en el país. Entonces, ¿qué sucede? Somos los primeros en corrupción en el Perú. A nivel del mundo, por favor, el Perú no está bien visto. Ya sea los gobiernos nacionales o los subgobiernos o los gobiernos subnacionales tienen problemas. Entonces, ¿por qué no se puede pensar que hay detrás de esto una jugarreta en el sentido que a cambio de aceptar lo que sí es peruano, se le entregue el gas? Y esto tenemos que decir por forma clara, ¿por qué no salen a indicar las cosas como son? Nada de arbitraje, lo que existe por la vía diplomática, pero dando respuesta a lo que hablan los funcionarios chilenos. Y además, ha demostrado los chilenos que defienden su patria y la prensa el cuarto poder del Estado. ¿Por qué no decir las cosas como son? No, es inaceptable que los medios de comunicación indiquen que ha habido 40 personas en camino al triángulo terrestre. Cuando mínimo, como dicen toda la prensa, aparte que ha habido vehículos menores, han habido 3 ómnibus. 3 ómnibus. ¿Y qué es lo que sucede? Acá están las fotografías, periódicos, de esta naturaleza de carros grandes. Entonces, en consecuencia, por lo menos unas 150 personas. Y no pueden decir, y no ha sido ningún fracaso. Lo han hecho las autoridades que esto fracase, pero no ha habido. ¿Cuál ha sido la jugarreta? Que una vez que han salido de Tacna los vehículos, los han parado, faltando casi 30 kilómetros para llegar, porque no hay relación de pasajeros en los ómnibus. Quien le habla ha sido presidente fundador de la Cámara Nacional de Transporte y no me encuentro en la presidencia por licencia de salud. Conozco lo que es transporte. En este caso es un carro fuera de servicio y puede transportar a la gente. Máxime que patriotas tacneños han dado sin cobro alguno sus vehículos. En consecuencia, no van en condición de pasajeros. Es como un carro privado. El que es dueño de un auto, el resto va como pasajero. Son que acompañan el vehículo. Son los que utilizan los asientos del vehículo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No necesitaban de esto. Pero todo ha sido para efecto de que no se llegue al triángulo. Y la prueba está. Y una vez que se han caminado las personas que han ido a la marcha y han estado 10 kilómetros a pie, faltando 20 kilómetros, no los dejan pasar. Entonces el objetivo era que no se llegue al triángulo. ¿Qué se oculta? ¿Qué hay detrás de todo esto? Voy a terminar con algo. Es inaceptable las palabras del ministro del Interior, de ser cierto, cuando dice, orden, policía impidió movilización a la frontera. Ministro Urresti estuvo en Tacna encabezando el operativo contra manifestantes a quienes llamó payasos. Disculpen, amigos periodistas, los verdaderos patriotas no necesitan de payoseína ni de yesoína. Entonces, en consecuencia, tampoco se necesitan gestos para decir de combatir la inseguridad ciudadana, presuntas payoseínas
como estar diciendo a los policías, gritando ra, ra, ra. ¿Para qué? Para adelante de repente puedan bailar el rastatás, lo que se quiere la seguridad ciudadana con hechos y no con payasadas. Muchas gracias. Gracias. Con su permiso, señor congresista, antes de dar el uso de la palabra al señor Gregorio Durán, presidente de las CONAPAFAS, hemos estado coordinando y creo que es un sentimiento común de toda la mesa de invitarlo para que se integre al congresista Jorge Rimarachín Cabrera a las actividades y a nuestras organizaciones patrióticas, por favor, porque vamos a hacer un trabajo arduo, tal como ya lo venimos haciendo de medio año. Su palabra. Agradeciendo esa invitación, vamos a continuación a escuchar al señor Gregorio Durán Aguilar, quien viene en representación de la Asociación Nacional de las Asociaciones de Padres de Familia. Lo recibimos a Gregorio Durán. Distinguidos patriotas, tengan ustedes muy buenas tardes. Honorable congresista Jorge Rimarachín Cabrera y digna mesa de directivos a nuestra mesa de honor. Quiero aseverar de que el congresista Jorge Rimarachín Cabrera es un apasionado por la educación y es un patriota verdadero. Y probablemente sea el único congresista que sí lleva bien puestos los bruntos. Y quiero tocar un tema que es fundamental. Invocar al presidente Ollanta, al premier, a la presidenta del Congreso, que exijan al ministro de Educación, Jaime Saavedra Chandubí, que tenga mucho cuidado en informar bien a los más de 10 millones de estudiantes, porque en los textos escolares va a salir una desinformación, va a aseverar que ha sido una victoria, y esta es una victoria pírrica. Entonces exigimos a todos que tengan mucho cuidado en el Ministerio de Educación y sus ayayeros, los asesores, que hagan una buena separata que va a salir en más de 20 millones de textos escolares el próximo año escolar. Felicitaciones a todos los patriotas, aquí hay patriotas verdaderos, invitados, periodistas y la mesa directiva que está luchando formalmente, y eso sí, también invocamos y exigimos al Jorge Rimarachín que lidere, que se integre, pero que lidere toda esta gesta patriótica verdadera. Yo también soy un patriota porque defiendo a 10 millones de escolares y lamentablemente en nuestro querido Perú hay un drama peruano. Estamos últimos en educación y primeros en hipercorrupción, porque se roban millones, no hay debido proceso, no hay pruebas. El peruano que roba 1.000, 2.000, 3.000 soles está bien preso, no tiene 100 soles para el abogado. Pero las autoridades que se roban 1, 10, 100 millones, 1.000 millones, no pasa nada. Bendiciones, muchas gracias. Bien, para finalizar, el ingeniero José Reaño Inchausti. Muy agradecido